Ahora vamos a dar una vuelta de página a esta jornada y vamos a compartir un panel dedicado a la educación y el desarrollo que compartirán los expertos Alicia Caballero y Juan Carlos Pugliese, decana de la Facultad de Ciencias Económicas de la UCA y expresidente de la CONEO, respectivamente. En esta oportunidad moderará el panel Pablo Alarrué, director de la filial Comahue de la ASAP. Alarrué es licenciado en Economía y especialista en Administración Financiera del Sector Público. Fue docente de la UBA y de la Universidad Nacional de Comahue. Desempeñó la profesión en ambas universidades, en el Ministerio de Economía y en la Municipalidad de Neuquén. Es autor, además, de publicaciones sobre sus áreas de especialidad y fue decano de la Facultad de Economía y Administración en la Universidad Nacional de Comahue. A continuación presentamos a los panelistas. Alicia Caballero es decana de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Católica Argentina, UCA. Es doctora en Economía por la UCA, máster en Finanzas por la UCEMA y cursó el programa Magister and Teaching de la Universidad de Pensilvania. Posee una extensa carrera profesional. Es autora de 4 publicaciones sobre economía y diversos artículos. Dirigió la Escuela de Negocios de la UCA, donde actualmente, además de decana, ejerce la docencia. También enseña en el ITBA, la UADE y la Universidad de Austin, Texas, además de ser miembro de varias instituciones académicas. Juan Carlos Pugliese tiene una extensa trayectoria en el ámbito de la educación y formación. Es abogado por la Universidad Nacional de La Plata, con una maestría en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Fue presidente de la CONAUE, secretario de Políticas Universitarias y actualmente es profesor de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, donde se recibió y es docente de posgrados en diversas instituciones universitarias. Fue además consultor del CONICET en Mendoza, en la Universidad Nacional del Oeste, en la Universidad Nacional de Mar del Plata y del Sur y del Instituto Universitario para las Ciencias Biomédicas de Córdoba. Adelante, por favor. Buenas tardes a todos, bienvenidos. Quiero tomarme un par de minutos antes de entrar en tema para agradecer públicamente a todo el equipo de ASAP, a Susana Vega, a Gonzalo Lecuona, a Rafael Flores y a todos los demás, por el nacimiento muy reciente de la filial Comahue que tengo el gusto de dirigir, que funciona en la ciudad de Neuquén. La hemos creado hace apenas 5 meses y ya hemos hecho una amplia oferta de capacitación. Cada curso de capacitación que ofrecimos tuvo más inscriptos que el cupo que podíamos recibir. Ya estamos brindando asistencia técnica en la provincia de Neuquén y también en la provincia de Río Negro. Y esto pone en valor y subraya la importancia de la iniciativa de ASAP de federalizarse, de abrirse hacia el interior. Eso es sumamente importante porque todos sabemos las dificultades que tenemos en el interior para acceder a capacitaciones y asistencias técnicas, lo costoso que es trasladarse y demás. Así que rápidamente en nuestra zona la gente recepcionó con mucha alegría y con mucho apoyo esta iniciativa de ASAP de crear la filial Comahue. Así que quería, en primer lugar, agradecerles públicamente este apoyo que nos han brindado para poner en marcha la filial. Entrando en tema, voy a retomar las palabras de Susana Vega cuando abría ayer este seminario, subrayando cuál es el interés de ASAP en crear este panel sobre educación, un tema de central importancia en el que existe un amplio consenso, donde todo el mundo pareciera estar de acuerdo en que la educación es central para el logro de los objetivos de desarrollo y que también es una herramienta irreemplazable para el ascenso social y para la inclusión. Y sin embargo, también, paralelamente a ese consenso, existe un consenso bastante generalizado en que la educación argentina se ha deteriorado, en que la calidad de la educación hoy es menor que la que tenía Argentina hace unos años y que en todos los rankings y estudios que existen, la Argentina va retrocediendo en términos absolutos y especialmente en términos relativos también, porque los demás países, el resto del mundo, ha logrado progresos, incluso en América Latina, que va rezagando en términos relativos a la Argentina. Entonces, ese consenso que hay, tanto en la importancia de la educación como en el carácter
de crisis o de retroceso que tiene la educación, no es el mismo nivel de consenso cuando se analizan las causas de esos factores que generan ese retroceso, y mucho menos todavía existe consenso respecto a cuáles son los senderos y las políticas y los mecanismos para revertir esa tendencia y para lograr una mayor proyección para la educación argentina. Entonces, ASAP promueve la creación de estos paneles justamente para poner en discusión el tema, para poder hacer un aporte, una contribución a la discusión pública de la educación y poder aportar también a la búsqueda de soluciones y de fortalecimiento para el sistema educativo. Bueno, los panelistas que van a exponer hoy ya fueron presentados, así que sin más le cedo la palabra a Alicia Caballero. Muchas gracias. Gracias. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por esta invitación y la verdad celebro que las organizaciones y las asociaciones vayan dedicando paneles a la educación, porque creo que es la manera quizás de poder encarar el tema y lograr soluciones. Segunda cosa, perdonen que no haya puesto el logo de ASAP, pero terminé la presentación temprano esta mañana y el diseño gráfico no es lo mío, así que no. Lo primero es preguntarse por qué, justamente, en el 32º Seminario Nacional de Presupuesto Público hablamos de educación. Yo creo que, bueno, ya dijiste una parte, pero lo que les quiero comentar desde la disciplina económica es que la ciencia económica fue evolucionando y en un principio los modelos de crecimiento estaban muy pendientes del capital físico. Después empezamos a hablar más de crecimiento, de la importancia del desarrollo económico, que es crecimiento más promoción humana. Y ahí empezaron a entrar modelos de desarrollo, sobre todo a partir de 1985, como los de Barro, Lucas y Romer, que pusieron especial énfasis en la importancia de la educación para poder tener justamente mejor capital humano y poder encarar ciclos de desarrollo mucho más potentes. Esto aparte lo demostraron y lo probaron con mucha econometría, con muchas cifras que fueron mostrando justamente la importancia de la buena, del buen material humano como promotor del desarrollo. Un poco se llegó a la conclusión que la verdadera fuerza que impulsa el desarrollo económico es la capacidad productiva de los individuos, que depende justamente de su educación y de su nivel de conocimiento. Ustedes vieron que hay muchísima discusión acerca de la destrucción de trabajos, de cómo la tecnología va a sustituir a las personas. Y hubo un dato muy reciente de Estados Unidos que justamente desmintió esos temores. En Estados Unidos, las últimas cifras de desempleo ubican el desempleo por debajo de lo que se llama desempleo friccional, que es el desempleo natural de la gente que egresa de la universidad o la gente que sale de un trabajo para buscar a otro. Entonces estamos hablando de un país con un alto nivel de tecnología que a pesar de eso logra mantener bajas cifras de desempleo. El año pasado, un trabajo muy interesante del Banco Mundial mostró también cómo había una alta correlación entre los buenos resultados en las pruebas PISA, que ustedes saben que son las pruebas internacionales de calidad educativa, y el Producto Bruto Per Cápita o el ingreso per cápita, demostrando así justamente esta correlación. Hay muchos trabajos, y de hecho hay muchos trabajos de la Universidad de La Plata también, que muestran cómo la educación pública de calidad mejora la distribución del ingreso, es un real elemento
de igualación social. De hecho, la Argentina lo experimentó en décadas entre principios de siglo y mediados de siglo XX. Y yo creo que lo fundamental, mi visión en general siempre es una visión, además, a pesar de ser economista, soy bastante humanista, y yo creo que realmente la educación es lo que permite al hombre ser libre y tomar decisiones y elegir, ¿sí? Por eso el valor de la educación. Vamos a un primer diagnóstico. Este diagnóstico surge de unas pruebas llamadas Aprender, que, dado que, Argentina no participó de las pruebas PISA, se llevó adelante una encuesta bastante estadísticamente sólida, que marca que el 50% de los jóvenes no terminan la escuela secundaria. Acá hay una disparidad muy grande entre lo que es escuela privada y escuela pública. En la escuela privada es el 30% que no finaliza la escuela secundaria y en la escuela pública el 71%. Nuestro Observatorio de la Deuda de la Universidad Católica Argentina ha hecho algunos trabajos muy interesantes que muestran justamente que quien no termina la secundaria no puede engancharse en una vida plena en términos de un trabajo formal, incluso en términos de relaciones, ¿sí? O sea, es muy complicado para quien no termina la escuela secundaria entrar en un sendero de inclusión. O sea, ustedes vieron que ahora muchos hablamos de inclusión. Para incluir es imprescindible educar. Ahora bien, de los que terminan la secundaria, 46.4% no comprenden un texto básico y el 70.2% no puede resolver problemas matemáticos simples. Entre el 2002 y el 2008 hubo 175 días de paro docente, que equivale a un año lectivo, ¿sí? Y por otra parte es muy grande la disparidad regional de los resultados. Hay zonas que están beneficiadas y zonas, o sea, el federalismo ha generado en ese sentido una disparidad muy grande entre las regiones. Entonces pensamos, la primera conclusión o el primer pensamiento podría ser, bueno, se gasta poco en educación. En realidad no es así, porque a partir de un consenso anterior al año 2010, se estableció que el gasto en educación nunca podía ser menor al 6% del PBI. En el 2016 el gasto fue 6.5% del PBI y el presupuesto 2019 define un presupuesto integrado entre provincias y nación de 6.37% del PBI, que comparado con presupuestos de países que son conocidos por su nivel educativo, como Dinamarca con el 8% o Israel con el 7.4%, de alguna manera no nos posiciona tan mal cuantitativamente, y tampoco comparado con Chile, un país del cual vamos a hablar después en un rato, que destina el 6.4% del PBI, o sea, un monto equivalente. Otro tema cuantitativo, la cantidad de alumnos por docente en Argentina, que es un ratio que podría ayudarnos a pensar en cierta calidad y personalización de la educación, es de 12, mientras que el promedio en el mundo es 23.7. Ahora bien, en Argentina, por cada 100 docentes, hay 23 que están fuera del aula. Y de los cuales, o sea, y el problema no es solamente que estén fuera del aula quizás haciendo cosas interesantes, el problema es que están fuera del aula haciendo cosas que no tienen que ver con la docencia o simplemente de licencia, etc. A mí me parece importante, cuando hablamos de educación, hablar de la educación de una forma amplia, porque en general todos apuntamos a la escolaridad inicial, primaria, secundaria y universitaria. Ahora bien,
es importante entender que la educación es un concepto mucho más amplio que incluye, en principio, salud y nutrición, ¿sí? Todos los estudios nuevos y no tan nuevos sobre neurología establecen que lo que la criatura no, o sea, que los nutrientes que la criatura no recibe de los 0 a los 2 años no pueden recuperarse en términos de su capacidad cognitiva. Otra cosa que está muy analizada es justamente la importancia de la estimulación temprana en las capacidades cognitivas de los chicos. Estas cosas que quizás uno en un principio no pensaban que era puro afecto y quizás que no tenía una connotación en el intelecto, está probado que sí tienen connotación en el desarrollo neuronal y consecuentemente en la capacidad cognitiva y la inteligencia, ya sean los juegos, los vínculos. También la familia tiene un rol muy interesante. El Banco Mundial hizo unos trabajos que justamente correlacionan el nivel alcanzado por los hijos con el nivel, el nivel académico e intelectual de la mamá, fundamentalmente. Esto no es un comentario feminista, es un dato de los estudios. Y también, diríamos, lo que es la familia en términos de los ejemplos, de los valores, de la motivación y del respeto. Y por otra parte, yo creo que la sociedad educa o mal educa. Vivimos en un contexto social donde hay premios y castigos, o donde debería haber premios y castigos, hay lenguajes, hay modelos que se imponen o modelos que son desconocidos o ignorados, y todo eso confluye para que un ser humano tenga un determinado nivel de educación. Para mí también es muy importante entender que educar, no solo para ser un profesional, sino para vivir en sociedad, implica poner límites y respetar al otro. O sea, el respeto es una base fundamental incluso para poder educar. Bueno, ¿qué podemos hacer? Justamente Pablo decía este tema de una suerte de despersonalización entre la educación, que todos consideramos muy importante, que quizás pensamos que es algo que cambia la vida de nuestros hijos, y después el hecho de que cada uno, hubo también una evaluación, cada uno piensa que sus hijos o el mundo que los rodea está suficientemente educado, la educación es buena, o sea, como que la educación o los males de la educación son un tema que competen al otro. Y en ese sentido yo creo que tenemos que tener un enorme compromiso con la educación y con la educación entendida en este sentido amplio, porque en realidad es muy difícil enseñar matemática cuando los chicos no tienen un nivel básico de atención, de concentración, de capacidad de esfuerzo y de respeto, ¿sí? Entonces, lo primero que yo creo es que tenemos todos, y por eso celebro que nos hayan invitado, que asumir nuestra responsabilidad, primero como padres, también como educadores, que es una tarea realmente grandiosa, como dirigentes políticos, gremiales, empresariales, y actuar responsable y generosamente. Cuando digo generosamente me refiero a dejar de lado muchas veces lo que los franceses llamarían las pequeñas miserias, les petites misères, que es un término justamente para decir estas cosas que este pensamiento pequeño, ¿no? De, bueno, gano yo, pierdo yo, o sea, necesitamos un consenso donde las diferencias se reduzcan y donde pensemos justamente en el bien de las nuevas generaciones. Y justamente en ese acto de responsabilidad, yo creo que todos tenemos que entender nuestra propia responsabilidad. Cuando uno ve, por ejemplo, el crecimiento de las adicciones o del alcohol, uno tiene que entender que si hay chicos que consumen y que deambulan por la calle de madrugada, es porque hay padres
porque hay empresarios y reguladores que no hicieron su trabajo, porque la realidad es que todos como padres nos quejamos por el flagelo del alcohol, por ejemplo, o de ciertas adicciones, pero son más los padres que dicen que sí a los que dicen que no, porque todos sabemos que decir que no es mucho más difícil que decir que sí. Y por otra parte, sí, me parece importante entender, sobre todo para no transmitir estos panoramas así como negativos o funestos, que el futuro no es terrible en la medida en que uno tenga una población educada. Para la gente educada siempre hay oportunidades. Esa quizás es una de las grandes asimetrías, ¿no? En este mundo en el que se busca la inclusión y la igualdad de oportunidades, la base es la educación. Acá y en otros lugares, porque para quien está bien educado, diríamos, el universo puede estar disponible para ubicarse, mientras que quien no está educado tiene muy pocas chances de elegir. Yo creo que el tema de la educación obviamente es amplísimo y tiene muchas aristas y muchos temas. Yo creo que uno de los principales problemas es el abandono escolar, precisamente porque estamos hablando de una proporción muy grande y, como les comenté, es muy claro que ese 50% que se cae, después es muy difícil lograr recuperarlo. Más allá de los programas que uno pueda hacer, de empleabilidad de los niní, nosotros en la UCA hicimos varios exitosos, pero cuesta un esfuerzo significativo. Las empresas no toman a quien no tiene la secundaria terminada, ni siquiera como repositor, entonces hay que remontar una cuesta importante. El primer tema que yo creo, dado que existe una enorme cantidad de subsidios y de planes, todo plan social tiene que otorgarse con esta contrapartida, la asistencia real de los chicos al colegio. Y en ese sentido, dado que hay tanta buena tecnología a disposición, tenemos que encontrar los mecanismos para probar que ese chico realmente asiste al colegio. Porque es sabido que muchos chicos presentan un certificado hecho por no sabemos quién y en realidad andan deambulando por la calle. Entonces, esta contraprestación tiene que ser real y efectiva. Hay una gran cantidad de maestros, en realidad maestros y docentes nombrados hay muchos, y en ese sentido vale la pena que los maestros encaren una educación mucho más personalizada, poniendo énfasis justamente en los chicos que provienen de hogares más humildes y aquellos que tienen mayores dificultades. En general, en educación hay que ser progresivo. A aquel que está más complicado, ponerle los recursos docentes más formados y más valiosos. Sobre todo porque hay muchas patologías, como ADD, por ejemplo, dislexia, que es muy importante que los maestros detecten, de manera tal de poder darle a ese chico un tratamiento adecuado, tratamiento no psicológico, sino un tratamiento didáctico adecuado. Entonces, para eso hay que estar formado, ¿sí? Entonces, digamos, en los lugares marginales hay que poner a los mejores docentes, por supuesto, bien pagos. Es mucho más fácil distribuir presupuesto cuando se paga a quienes efectivamente trabajan, que cuando un presupuesto hay que distribuirlo entre dos que trabajan y uno que no trabaja. Es importante también, y yo creo que en ese sentido, hace ya varios años, de hecho la Fundación Conina ha hecho un trabajo increíble, entender esta conexión entre la no solo desnutrición, sino malnutrición y las capacidades cognitivas. Y destaco esto porque muchas veces el comer y haber saciado el hambre no implica tener los nutrientes adecuados. En este momento está habiendo mucho problema con la maternidad adolescente, que precisamente por no tener los conocimientos adecuados quizás no pasan
de una alimentación muy básica que no logra que esos chicos, además de la falta de estimulación, logren entrar en un círculo virtuoso. La otra cosa que me parece interesante, incluso desarrollada por varios países europeos, es desarrollar secundarias que estén vinculadas casi exclusivamente a oficios, porque quizás haya chicos que no tengan un desarrollo o una capacidad para hacer derivadas o integrar en matemática, pero son chicos que sí pueden hacer oficios de una manera adecuada, interesante e incluso creativa. Entonces hay que ampliar un poco la gama de la educación secundaria. Y yo creo que lo fundamental también, que es un gran, a mi juicio, freno a la mejora de la educación, es tratar de tender una relación lógica con los sindicatos para que entiendan que muchas de las posturas que toman diciendo que en realidad lo hacen para proteger, no sé, a los pobres o a los más desfavorecidos, son precisamente posturas que hacen que los más desfavorecidos pierdan más, porque en general el que tiene algún recurso, y en este sentido se ha visto mucho la migración de chicos que pertenecen a familias de clase media baja a colegios privados, colegios parroquiales o privados, porque hay muchos padres que prefieren hacer el sacrificio y darles una educación adecuada porque saben que por lo menos no van a tener tantos días de huelga o esperan tener menos días de huelga que en colegios públicos. Entonces, el tema un poco de la problemática sindical yo creo que es sumamente seria para la mejora de la educación pública. Bueno, en cuanto al otro tema, la calidad educativa, los chicos llegan a primer año de la universidad con muchas deficiencias de base. Esto lo notamos nosotros año a año. La UCA recibe chicos que provienen de secundarias diversas, incluso algunas secundarias que tienen prestigio de muy buenos colegios, y observamos eso, observamos dificultad para operaciones matemáticas simples, dificultad para entender consignas, dificultades para interpretar textos. De hecho, ya hace 2 años pusimos un curso de nivelación para lograr que por lo menos se acerquen al nivel que necesitamos para los planes normales. Uno de los temas importantes es que desconocen metodologías de estudio y la necesidad de lo que es el esfuerzo para adquirir conocimientos. Yo digo que en general las nuevas generaciones vienen con la idea de que las cosas se aprenden por ósmosis. Yo me siento en el banco y de alguna manera el conocimiento llega. No esta tarea de muchas veces estudiar, repetir, ejercitar, etc. Muchas veces la escuela secundaria se diversifica en contenidos múltiples, pero no enseña lo que creo que es importante, que es por lo menos importante en esta época, que la información está, digamos, a un clic de distancia. Enseñar a pensar, a tener pensamiento crítico, a abstraer ideas esenciales, a pensar en abstracto, ¿sí? Y me parece que por lo menos en estos últimos tiempos hay muchísima discusión acerca de la educación sexual, cosa que no me opongo, pero muchísima menos energía puesta en explicar cómo interpretar algo que está escrito, cómo respetar al otro y a sí mismo, ¿sí? Yo no estoy segura de que los programas, los contenidos y las metodologías se actualicen al ritmo que deberían actualizarse. Yo creo que muchas veces en este tiempo los cambios son vertiginosos y es importante entender que si yo tengo a un chico de 15 años todo el año estudiando en literatura el siglo de oro español, ese chico no creo que siga motivado e interesado. No digo que no haya que explicar qué es el siglo de oro español, pero digo, hay muchísima literatura moderna
que tiene temáticas y lenguajes más interesantes para un chico de 15 años, que le puede generar al chico una verdadera atracción por la literatura y que yo, hundiéndome en el siglo de oro español, la verdad que lo único que voy a lograr es que ese chico diga, si un libro es eso, mejor no lo tengo cerca. Y lo otro que sí me parece importante es también entender el efecto de las cosas que ocurren en nuestro alrededor para educar, ¿sí? Yo no creo que en otros países la gente sea mejor o peor. Yo lo que sí creo es que en algunos lugares se pone muy en evidencia que quien hace las cosas bien tiene un premio y quien las hace mal recibe un castigo, una sanción. Y eso en sí mismo educa y eso disuade para muchas veces emprender un camino negativo. En Argentina siempre tenemos como un prurito con respecto a, y la palabra está estigmatizante, ¿no? Con respecto a poner una mala nota, evaluar, etc. Y esto yo creo que es una de las razones por las cuales hubo tanta resistencia a las evaluaciones PISA. Pero lo que quiero mostrarles ahora es justamente cómo no necesitamos ir ni a Finlandia ni a Dinamarca, sino ir simplemente a Chile y ver el tratamiento en relación a los docentes y particularmente a los docentes en general, pero particularmente a los docentes de escuelas públicas. En Chile anualmente toman esta evaluación de nivel de desempeño de los docentes, donde, por ejemplo, los resultados en el año 2015 fueron que el 0,76% tenía un nivel insatisfactorio, el 17,34% un nivel básico, el 70,13% un nivel de competencia adecuado y solo el 11,78% tenía un nivel destacado. Ahora bien, no solo evalúan, sino que toman decisiones a partir de la evaluación. Los docentes que obtienen calificaciones de destacado o competente van a una reevaluación a los 4 años. Los que tienen un nivel básico son reevaluados a los 2 años, pero entran en un plan de superación profesional. Si 2 años después y en la siguiente evaluación no logra nivel, tienen que dejar la dotación, es decir, tienen que dejar la enseñanza. Tienen que dejar la enseñanza pública. Siempre tienen opción para que quizás algún privado los tome, pero la enseñanza pública tienen que dejarla y quienes tienen un nivel, o quienes son evaluados con nivel insatisfactorio, son evaluados al año siguiente, tienen un plan de superación y si vuelve a resultar insatisfactorio, una vez más, tienen que dejar la educación pública. De esta manera logran justamente una mejora, al menos en la dotación de docentes que enseñan en la escuela pública. Y esta es una manera también de mejorar el nivel de educación. Bueno, me quedan 5 minutos, entonces, ¿qué podemos decir de la preparación para el futuro? Y yo digo el futuro laboral y el futuro existencial, porque en general uno educa profesionales, educa fuerza de trabajo, pero fundamentalmente tiene que pensar en educar personas, ¿sí? Educar seres humanos. El capital humano tiene justamente un protagonismo central en un mundo con cada vez mayor nivel de tecnología. Hay muchos trabajos que seguramente van a desaparecer, pero muchos trabajos que no solo aparecerán, sino que siguen apareciendo. Y ante esta frase de, bueno, uno prepara a alguien que va a trabajar en algo que en este momento no se conoce, yo creo que eso hace realmente mucho que pasa. Por lo menos yo estudié cosas que después no utilicé y al mismo tiempo después trabajé en cosas para las cuales no estuve preparada en el momento en que estudié en la facultad. Entonces, todo el tiempo surgen cosas. Quizás el ritmo de variación en este momento es más importante. Pero
en ese sentido, yo creo que tenemos que, quienes estamos trabajando en educación, tenemos que repensar los esquemas educativos. No podemos decir, bueno, los chicos ahora no prestan atención, los chicos son revoltosos, los chicos no les importa o son apáticos. Tenemos chicos que son diferentes, ¿sí? Que son diferentes a lo que fuimos nosotros, a lo que fueron hace 15 años. Ahora bien, ¿de qué manera llego yo a entusiasmar a esos chicos? ¿De qué manera, incluso desde que son chiquitos, les doy espacio para la creatividad, les doy espacio para también seguir con aquellas cosas que más les interesan o más los motivan, sin dejar por eso de entender que más allá de toda la flexibilidad que podemos tener en etapas superiores de la educación, toda educación tiene que basarse en bases sólidas, ¿sí? Porque es muy difícil construir un edificio si las bases, cualquiera sea el edificio, sea un palacio barroco o sea un edificio súper moderno y súper luminoso, las bases tienen que ser sólidas. Y en ese sentido, a mi juicio, la matemática, los idiomas, la capacidad analítica y también la capacidad de resolver problemas es algo muy importante. Los chicos enfrentan una cantidad muy grande de información y el desafío no menor es justamente saber ordenar esa información, saber definir qué es importante y qué no. Y por otra parte entender, creo que eso también lo entendemos nosotros, que lo importante es aprender a aprender. Es decir, tener siempre una actitud de aprendizaje continuo y de reinvención permanente. Alicia, ya sí, eso. Ya está. Bueno, esto no quiere decir que esta flexibilidad o estos mayores grados de libertad impliquen aceptar la indisciplina o el desorden, porque es imposible enseñar en contextos caóticos o desordenados. Así que bueno, eso un poco, porque lo demás no, ya está. Me parece que me parece que lo fundamental es todos darnos cuenta de nuestro rol, yo les diría explícito o no tan explícito como educadores, porque realmente todos educamos. Un diputado que le pega una trompada a otro está mandando un mensaje a los chicos que tienen, qué sé yo, 10 años y creen que la vida es así, o sea, que porque disiento tengo que pegarle una trompada. Todos educamos, todos tenemos que asumir nuestra responsabilidad, pero creo que sí tenemos todos que trabajar sobre todo para una educación pública de calidad que permita senderos de inclusión. Así que bueno, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Alicia Caballero. Ahora vamos a